La ingeniería genética. La ingeniería genética es una ciencia que manipula directamente el genoma de un ser vivo por medio de un conjunto de técnicas que aíslan, multiplican y modifican los genes del individuo con el fin de su estudio y beneficio. Esta tecnología tuvo su inicio específicamente a partir de 1973, cuando dos científicos estadounidenses, Cohen y Boyer, tomaron una molécula sintetizada de ADN y la introdujeron en el código genético de una bacteria. Las principales aplicaciones de la ingeniería genética. 1. Introducir nuevos genes en un genoma para dar una nueva característica. 2. Eliminar algunos genes existentes en un genoma para eliminar una característica indeseable. 3. Modificar la información contenida en un gen determinado. 4. Cambiar las pautas de expresión genética. 5. Clonar seres vivos o alguno de sus órganos o tejidos. 6. Creación de especies de animales y plantas transgénicos. Las principales técnicas de ingeniería genética. La ingeniería genética incluye un conjunto de técnicas biotecnológicas nacidas de la biología molecular, entre las que destacan la amplificación del ADN, la reacción en cadena de la polimerasa, la plasmocitosis, la clonación molecular, mutación excepcional, la transgénesis y el bloqueo genético. A continuación explicaremos cada una de ellas. ¿Cómo amplificar el ADN? Mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Se utiliza cuando queremos obtener grandes cantidades de un gen determinado y la muestra de ADN es muy escasa. El proceso comienza con la separación de las cadenas de ADN, para que cada una sirva de molde para fabricar otra nueva. Se unen unos pequeños fragmentos de ADN llamados cebadores, a partir de los cuales se sintetiza la nueva cadena. La reacción en cadena de la polimerasa permite amplificar la muestra de manera espectacular, y su sensibilidad es tal que alcanza con una molécula para que la reacción genere una infinidad de copias. La secuenciación del ADN. Permiten conocer la secuencia de nucleótidos del ADN, es decir, el orden en que se encuentran en la molécula, representados por su base nitrogenada, A adenina, C citosina, G guanina y T timina. Se utiliza una molécula de ADN que se quiere secuenciar y se procede a obtener varias copias de distinto tamaño de esa molécula. Se utilizan mezclas de nucleótidos normales y nucleótidos modificados, que interrumpen la síntesis de la molécula, más cebadores marcados radioactivamente. Los fragmentos obtenidos se separan mediante electroforesis en gel. Se revelan en una película de rayos X y se observan los fragmentos ordenados por tamaños, permitiendo leer el orden en que están dispuestos los nucleótidos. Una vez secuenciado, se pueden identificar las regiones con información para la síntesis de proteínas, las regiones que regulan su expresión y deducir la secuencia de aminoácidos de la proteína a la que da lugar. La siguiente técnica es la plasmocitosis. Es una alteración de la sangre que sucede en ciertos estados patológicos, en la que se encuentran un número elevado de plasmocitos llamados con frecuencia células plasmáticas, las células que forman parte de la matriz extracelular del tejido sanguíneo, llamado comúnmente plasma. La siguiente técnica se llama clonación molecular. La palabra clonación se utiliza para describir la creación de una copia genéticamente idéntica o réplica. En biología se refiere a la recreación de un organismo completo. Mucho antes de que se pudiera clonar un organismo entero, los investigadores empezaron duplicando pequeños fragmentos de ADN, técnica conocida como clonación molecular. Por medio de la clonación es posible crear un gran número de copias de algún gen o genes específicos e investigar su expresión genética. Para reproducir un fragmento de ADN, este se tiene que insertar en una célula bacteriana, de tal forma que por medio de esta célula, dicho fragmento se copie o exprese. Para hacerlo, el fragmento de ADN que se quiere clonar tiene que insertarse en un plásmido. Esta técnica ha producido avances sensacionales en medicinas y vacunas. También hay investigaciones en clonación de células humanas, órganos y otros tejidos. Esto puede producir el reemplazo de piel, cartílagos y huesos
para víctimas de quemaduras y accidentes. La siguiente técnica se conoce como transgénesis. La transgénesis es el proceso de transferir genes de un organismo a otro. La transgénesis se usa actualmente para hacer plantas y animales modificados. La transgénesis es posible debido a que existe un código genético universal que codifica los mismos codones para cada aminoácido, por lo cual a partir de un gen cualquier organismo sintetizará la misma proteína. Las proteínas son la base de la vida, ya que son las que permiten y controlan las reacciones químicas que la sustentan. Por eso, la transgénesis puede cambiar las características de un individuo al cambiar una proteína. Cada individuo tiene un conjunto determinado de proteínas, y son lo que lo caracteriza dentro de una especie. En el proceso de transcripción hay algunos inconvenientes para que la transgénesis pueda realizarse. Por ejemplo, la organización de los genes en los cromosomas eucarionte y procarionte no es igual, ya que en unos se encuentran por separado y en los otros se encuentran en forma de operones. Además, varían las secuencias de señalización de la expresión. En la derecha de la pantalla hay una imagen de un animal transgénico, es decir, un animal al cual se le han sustituido sus características originales por otras diferentes. A la derecha hay un ejemplo de planta transgénica, que como se puede ver es un tomate al cual se le ha cambiado el color rojo por el morado. La siguiente y última técnica es el bloqueo genético. El bloqueo de genes, también llamado inactivación genética o desactivación genética, es una técnica que consiste en suprimir la expresión de un gen específico en un organismo, ya sea un ratón, una planta o una levadura, sustituyendo el gen original por una versión modificada del mismo, a la que se le ha extraído uno o varios exones para generar una versión que codificaba el gen original. De esta forma se obtienen organismos que no expresan el gen diana en un tejido específico o en el organismo completo. Existen diferentes técnicas de biología molecular para interferir con la expresión de un gen. Dentro de estas técnicas se encuentran 1. El noqueo de genes, que es una técnica en la que el gen endógeno se extrae. 2. En la transgénesis. Se introducen secuencias dentro del gen original que lo alteran, para producir modificaciones que generen proteínas no funcionales. Y 3. Se pueden obtener mutantes utilizando un producto mutagénico.